A continuación te mostraremos cómo posicionarte correctamente sobre la bicicleta. Un ejemplo claro de cómo tiene que quedar la flexión de las piernas en la fase de máxima extensión en el pedaleo es el siguiente. Nos colocaremos de pie, con las piernas estiradas, y donde tenemos el talón, colocaremos la puntera del pie, quedando la pierna flexionada tal como debe quedar en la máxima extensión del pedaleo. Haremos lo mismo encima de la bicicleta. Antes de subirnos posicionados de pie al lado de la bicicleta, buscaremos con la mano más cercana a esta el borde superior de la pelvis y procederemos a ajustar el sillín a esa altura. Con ello, se facilita un ajuste posterior exacto, ya que solo faltarán otros pequeños ajustes. Ahora podemos sentarnos sobre la bicicleta y proceder a un ajuste fino de la altura del sillín. Colocaremos el talón de la pierna correspondiente a la biela más cercana al suelo en el centro del pedal. La pierna que queda extendida ha de quedar completamente estirada. Para comprobar que hemos adoptado la posición correcta, efectuaremos algunas pedaladas con las dos piernas, aún con el talón en el centro del pedal. Si detectamos balanceo de las caderas a los lados, deberemos bajar progresivamente el sillín hasta que consigamos un pedaleo que no nos obligue a mover la pelvis. Una vez hayamos conseguido esta posición, colocaremos el pie correctamente sobre el pedal, haciendo coincidir la inserción metatarso-falángica del primer dedo del pie, el dedo gordo, con el eje del pedal. En primer lugar, buscaremos una posición preliminar sobre el sillín, cuya distancia al manillar nos permita mantener los codos ligeramente flexionados. A continuación, sentados sobre la bicicleta con el pie en el calapié o automático, colocaremos las bielas paralelas al suelo, posición horizontal. Desde esta posición, la rodilla de la pierna más adelantada debe quedar alineada verticalmente con el eje de su pedal. El sillín, salvo en casos muy especiales y concretos, tiene que estar nivelado paralelamente al suelo. Debe estar centrado en el soporte que lo sujeta, evitando así que se incline hacia arriba o abajo en función del punto donde sea aplicado el peso del ciclista. De forma genérica se indica que la altura del manillar debería ser la misma que la del sillín. En caso de existir algún tipo de problemática o patología, tanto a nivel lumbar como cervical, el manillar podrá ser elevado por encima del nivel del sillín en función del confort y las necesidades del usuario. Una vez comprobada la horizontalidad del sillín y ajustadas las correspondientes alturas, procederemos a ajustar la distancia entre sillín y manillar. La medida correcta será aquella en la que tras colocar nuestro codo en la punta del sillín con la mano extendida haya un espacio entre 2 y 5 centímetros desde la punta de los dedos al manillar. La posición final encima de la bicicleta deberá ser confortable y con los codos semiflexionados. Evitaremos acortar en exceso la distancia entre el manillar y sillín para evitar golpear con la rodilla al posicionarnos de pie en el pedaleo. A continuación, te mostraremos cómo plasmar las medidas de una bicicleta convencional a la Bike Control de Melchior Mauri. Como ejemplo, hemos utilizado una bicicleta de carretera y lo primero que haremos será anotar las siguientes medidas. Altura del sillín, desde el eje del pedalier hasta la parte central y superior del sillín. Retroceso del sillín. Con una plomada y asegurándonos que estamos en un lugar completamente nivelado, colocaremos la plomada justo en la punta del sillín y mediremos desde el eje del pedalier hasta la plomada. Diferencia entre altura del sillín y manillar. De forma vertical, mediremos la distancia desde el suelo hasta la parte central y superior del sillín y desde el suelo a la parte superior de la potencia del manillar, anotando la diferencia de altura entre sillín y manillar. Distancia longitudinal entre el sillín y manillar. Desde la punta del sillín mediremos la distancia hasta el centro del manillar. Ya tenemos todas las medidas que necesitamos para plasmarlas en la bicicleta Bike Control de Melchior Mauri. Lo haremos de la siguiente forma y por este orden. Primer paso. Colocaremos la misma altura midiendo desde el eje del pedalier hasta la parte central y superior del sillín. Segundo paso.
colocando la plomada en la punta del sillín y midiendo la distancia del eje de pedalier a la plomada, colocaremos el mismo retroceso de sillín. Tercer paso. Colocaremos la misma diferencia de altura entre el sillín y el manillar, midiendo primero verticalmente del suelo a la parte central y superior del sillín, que ya está a la altura correcta, y solo esta medida nos dará la altura a la que debemos posicionar el manillar, colocándolo a la misma diferencia de altura que hemos tomado en la bicicleta de carretera. Cuarto paso. Colocaremos la misma distancia entre la punta del sillín al centro del manillar agarre frontal. Ya tenemos las mismas medidas de las dos bicicletas y, como podemos comprobar, los ángulos de pedaleo son exactamente los mismos. El conseguir plasmar las medidas de tu bicicleta convencional te permitirá una posición cómoda y segura, ya que evitará el riesgo a poder lesionarte en caso de un pedaleo incorrecto.